Muy bien, para este punto ya hemos avanzado desde los cálculos que se hacen con moles y ahora empezamos con los que se hacen con gramos. Espero que ya tengan mucho más claro cómo es la dinámica. Seguro ya pensarán que es algo repetitivo, pero de eso se trata, que se nos afiancen los conceptos y podamos hacerlo sin siquiera pensar. Y por eso en este video vamos a hacer dos ejercicios más que van a necesitar cálculos usando unidades de gramos. Y para eso vamos a retomar una de las reacciones que vimos en los videos anteriores, la deformación del agua, en la que tenemos tres sustancias y es un ejercicio relativamente sencillo. Luego de eso vamos a hacer otro ejercicio, pero esta vez implicando cuatro sustancias en las que se nos darán las masas de los reactivos que están reaccionando y debemos calcular la cantidad de producto que se genera de los dos productos y para eso, como en los otros ejercicios, tendremos que determinar quién es el reactivo límite, quién es el reactivo en exceso, pero además, como en los otros ejercicios, deberemos calcular cuánto queda de ese reactivo en exceso sin reaccionar expresado en gramos. Entonces, empecemos con el primer ejercicio. Y el enunciado nos dice lo siguiente. En la reacción de síntesis del agua, en la que reacciona el hidrógeno con el oxígeno para generar agua, se mezclan 8 gramos de hidrógeno con 74 gramos de oxígeno. ¿Cuál es el reactivo límite? ¿Cuántos gramos de agua se producen? ¿Y cuánto reactivo en exceso queda sin reaccionar? Con este ejercicio volvemos a la reacción que teníamos antes. Tenemos 8 gramos de hidrógeno que van a reaccionar con 74 gramos de oxígeno y tenemos que hacer lo mismo de siempre, calcular cuánto se produce del producto, en este caso agua, decir quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso y además calcular los gramos de reactivo en exceso que van a quedar sin reaccionar si es que existe un reactivo en exceso entre estos dos reactivos. Vamos a hacer lo primero, determinar quién es el reactivo límite. De nuevo, aquí podemos elegir cualquiera de los dos. Si elegimos al hidrógeno para hacer este cálculo, primero vamos a pasar a moles de hidrógeno, posteriormente vamos a usar esos moles de hidrógeno para ver cuántas moles de oxígeno se gastarían y cuando tengamos esas moles, pues vamos a ver cuántos gramos serían esas moles. Si es que vamos a usar el oxígeno, haríamos el proceso inverso. Primero tendríamos que pasar desde gramos de oxígeno a moles de oxígeno, luego moles de hidrógeno y posteriormente a gramos de hidrógeno. Vamos a quedarnos con la segunda opción. Y para empezar vamos a hacer esta transformación. Estos gramos de oxígeno en moles de oxígeno. Ya he puesto aquí el factor de conversión que vamos a usar. Primero vamos a poner los gramos de oxígeno abajo porque pues es lo que vamos a cancelar en este caso. Y arriba los moles de oxígeno. Como vimos al principio, tenemos que ver cuál es el peso del oxígeno y multiplicarlo por 2 porque 2 son los átomos que conforman esta molécula y por lo tanto cada mol de esto pues tendrá 2 moles de oxígeno. Vamos a verlo como lo vimos antes. Entonces, cuando buscamos en la tabla periódica, vemos que el oxígeno tiene una masa de aproximadamente 16 gramos. Cada mol de oxígeno pesa 16 gramos. Pero como tenemos dos, pues el peso de esto será 32. Un mol de oxígeno son 32 gramos. Ahora operemos las unidades. Los gramos de oxígeno cancelan en los gramos de oxígeno, es decir, gramos dividido en gramos nos da 1. Y cuando lo multiplicamos por las moles de oxígeno, pues eso nos da moles de oxígeno. Por lo tanto, podemos aquí poner a las moles de oxígeno y ahora operemos estos números. Tendríamos que operar 74 por 1 dividido en 32. 74 por 1 dividido en 32. Eso nos da un total de 2,3. Y ahora que ya tenemos estas moles, pasemos estas moles a moles de hidrógeno para saber cuánto reaccionaría. De nuevo vamos a usar un factor de conversión. Ese factor de conversión es el que tenemos aquí. Fíjense, tengo moles de oxígeno aquí, estas mismas, abajo la misma unidad porque es la que quiero cancelar y arriba donde quiero llegar, moles de hidrógeno. La equivalencia entre estos dos no está dada por la tabla periódica. Está dada por la reacción química. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno. Es lo que está aquí. Cancelemos las unidades. Moles de oxígeno dividido en moles de oxígeno da 1 y multiplicado por moles de hidrógeno queda moles de hidrógeno. Y ahora 2.3 por 2 dividido en 1 pues me da 4,6. Y ahora simplemente transformemos esto en gramos de hidrógeno, que justo sería lo que tenemos aquí. Fíjense que cancelé los moles y me quedé con los gramos de hidrógeno y 4.6 por 2 me da 9.2 gramos de hidrógeno. ¿Cómo se interpreta esto? Esto lo que nos quiere decir es que 74 gramos de oxígeno, estos de aquí, necesitan 9.2 gramos de hidrógeno para poder reaccionar completamente. Pero en la realidad lo que tenemos son
8 gramos. Lo que quiere decir es que cuando estos 8 gramos reaccionen completamente, estos gramos de oxígeno aún no habrán terminado de reaccionar porque son menos que lo que acabamos de calcular. Eso quiere decir que este se acaba primero. Por lo tanto, este es el reactivo límite y este será el reactivo en exceso. Y ahora que ya sabemos esto, pues tomemos al reactivo límite y calculemos cuánta agua sería la que se generaría. Para eso, básicamente necesitaríamos este camino que está acá. Vamos a tomar los gramos de hidrógeno, convertirlos en moles de hidrógeno, luego de esto convertirlos a moles de agua y posteriormente tomar esas moles de agua y convertirlas a gramos de agua. Empecemos por este paso que es bastante sencillo. Básicamente tomo los 8 gramos y los multiplico por mi factor de conversión. De nuevo, abajo tengo a los gramos de hidrógeno y los voy a llevar a moles de hidrógeno. La relación entre estos dos pues es el peso molecular del hidrógeno, el cual saqué de la tabla periódica. Si recuerdan al principio del video vimos que el peso del hidrógeno era 1 gramo por mol. Pero como tenemos 2 hidrógenos acá, pues esta mol, pues el peso molecular de esto será 2 gramos por cada mol. Al multiplicar esto, pues obtenemos 4 moles de hidrógeno. Ya que tenemos esto, ahora sí podemos convertir estas moles en moles de agua, lo cual quedaría de esta manera. Aquí el factor de conversión lo he hecho de igual manera poniendo abajo primero las moles de hidrógeno, arriba las moles de agua, porque allá quiero llegar. Y la equivalencia entre estos dos, pues de nuevo me la da la reacción química. 2 moles de hidrógeno generan 2 moles de agua, que es exactamente lo que dice aquí. Cuando operamos las unidades, las moles de hidrógeno dividen las moles de hidrógeno, me da 1, y cuando lo multiplico por las moles de agua, pues obtengo esa unidad. Los números, pues 2 dividido en 2 es 1, multiplicado por 4 es 4. Y ya que tenemos las moles de agua, ahora sí vamos a pasar esas moles a gramos de agua. De nuevo con un factor de conversión. Ese factor de conversión inicia de esta manera: moles de agua, las que tenemos aquí, y abajo vamos a poner la unidad que vamos a cancelar y la unidad a la que queremos llegar. Tenemos 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Sabemos que el peso del hidrógeno es 1, tal y como lo vimos antes, este que tenemos acá, y el peso del oxígeno es 16. Es el que tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es sumar eso. 1 del primer átomo de hidrógeno más 1 del otro átomo de hidrógeno más el 16 del átomo de oxígeno. Y eso nos da 18. Este es el peso molecular del agua. 18 gramos por cada mol. Y eso es precisamente lo que vamos a poner aquí. Operamos unidades, obtenemos gramos de agua. Y ahora no queda más que operar. 4 por 18. 4 por 18 y eso nos da 72. Con esto ya hemos calculado cuánto producto se genera. 72 gramos de agua a partir de estos 8 gramos. Ahora lo que nos queda calcular es cuánto va a sobrar de este oxígeno que es el reactivo en exceso. Para eso vamos a seguir este camino. Vamos a convertir los gramos de hidrógeno que teníamos al inicio y los vamos a convertir a moles. Luego esos moles los vamos a convertir a moles de oxígeno y finalmente estas moles de oxígeno vamos a convertirlas en gramos de oxígeno para poder restarlos con lo que el ejercicio nos está dando. Empecemos con este paso. De nuevo he usado un factor de conversión con los gramos de hidrógeno aquí, los gramos de hidrógeno abajo para poder dividir estas dos unidades, así obtener uno y multiplicarlo por la unidad a la que quiero llegar y por lo tanto obtener moles de hidrógeno. En cuanto a los números es bastante sencillo, 8 por 1 es 8, dividido en 2, 4. Recuerden que esta equivalencia no la he sacado de la reacción, sino del peso molecular del hidrógeno que, como vimos antes, es 2 gramos por cada mol. Ya que tenemos esto, vámonos a este paso, convertirlo a moles de oxígeno o, en otras palabras, calcular cuánto oxígeno se necesita para reaccionar con estas 4 moles de hidrógeno. Vamos a multiplicar estas 4 moles de hidrógeno por una mol de oxígeno que normalmente reacciona con 2 moles de hidrógeno. Eso lo sacamos de aquí. Cuando operamos las unidades nos quedamos con los moles de oxígeno y al operar los números pues 4 por 1 es 4 dividido en 2, 2. Es decir, de este factor de conversión obtengo 2 moles de oxígeno. Ahora vamos a tomar estas moles y convertirlas a gramos de oxígeno. Y para eso hacemos lo mismo que hicimos al principio. Tomamos las moles de oxígeno que queremos convertir y para eso vamos a tomar estas 2 moles de oxígeno y multiplicarlas por su peso molecular. El peso molecular, como lo vimos al principio, es 32 gramos por cada mol. Entonces, cuando operamos las unidades, cancelamos a las moles y nos queda gramos de oxígeno. Los números, pues 2 por 32 es 64. ¿Esto qué quiere decir? Que para que estos 8 gramos de hidrógeno reaccionen completamente, yo necesito 64 gramos de oxígeno. Pero en lo que estoy haciendo en la realidad, estoy poniendo 74. Quiere decir que van a haber 10 gramos de oxígeno
que no van a reaccionar. Y es precisamente lo que va a dar la diferencia entre estos dos. O sea, lo que tenemos aquí. A esto es a lo que se refieren cuando nos piden que calculemos los gramos de reactivo en exceso que no van a reaccionar. Muy bien, vámonos con el siguiente ejercicio. Y el enunciado es el siguiente. En la reacción de combustión del etano, C2H6, este reacciona con oxígeno para generar dióxido de carbono, CO2, y agua. Se van a mezclar 55.4 gramos de etano con 2.8 moles de oxígeno. ¿Cuál es el reactivo límite? ¿Cuántos gramos de CO2 y de agua se producen? ¿Y cuánto reactivo en exceso queda sin reaccionar? Este ejercicio nos plantea una situación en la que vamos a tener al metano reaccionando con el oxígeno para generar CO2 y agua. Es una reacción de combustión. Vemos que las proporciones son un poco más distintas de lo que estamos acostumbrados. Tenemos 2 moles de esto que reaccionan con 7 de esto para generar 4 moles de CO2 y 6 de agua. Se nos pregunta quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso. Además debemos calcular las cantidades de cada uno de los productos que se generan y también debemos calcular el exceso de reactivo que está sin reaccionar, es decir, los gramos de reactivo en exceso. Entonces vamos a empezar como siempre por el principio, determinando quién es el reactivo que está en exceso y quién es el reactivo limitante. Para eso podemos ya sea elegir a este, que sería el metano, y calcular cuántas moles de oxígeno van a reaccionar con él. O podríamos elegir al oxígeno y calcular cuántos gramos de metano van a reaccionar con esta cantidad de moles de oxígeno. Vamos a irnos por el metano y para poder hacer este cálculo vamos a seguir este camino. Primero vamos a pasar los gramos de metano a moles de metano y posteriormente, una vez tengamos estas moles, vamos a calcular cuántas moles de oxígeno reaccionarían con estas moles de metano. Empecemos por este paso. Lo que he hecho aquí es plantar el factor de conversión. Abajo he puesto los gramos de metano porque quiero cancelar esa unidad. Y aquí la unidad a la que quiero llegar. Entonces necesitamos la relación que existe entre los moles de metano y los gramos de metano. Como lo mencioné en otro video, esa relación siempre va a estar dada por el peso molecular de esta sustancia, que a su vez va a estar dado por su fórmula molecular. Básicamente lo que vamos a hacer es tomar el peso atómico del carbono que encontramos en la tabla periódica, multiplicarlo por 2 y sumarle el peso del hidrógeno, que también está en la tabla periódica, multiplicado por 6. Así que miremos los pesos de estos dos elementos. En el caso del hidrógeno, vemos que aquí la clave nos dice que esta es la masa atómica y cuando vemos al hidrógeno, vemos que este pesa 1. En el caso del carbono, si vamos aquí, vamos a ver que su peso es de 12. Entonces la operación sería de la siguiente manera. Tendríamos que tomar los 2 átomos de carbono, multiplicarlos por 12, que es su peso atómico, y a eso sumarle los 6 átomos de hidrógeno multiplicados por 1, que es su peso atómico. Y el valor que obtenemos es 30. Es decir, que el metano tiene un peso de 30 gramos por cada mol. Eso es lo que vamos a poner aquí. Y ahora que ya tenemos el factor de conversión, podemos cancelar unidades. Déjenme escoger un color diferente para esta cancelación de unidades, ¿vale? Vamos a dividir los gramos del metano con los gramos del metano, lo que nos da como consecuencia que esto da 1 multiplicado por las moles de metano, obtenemos exactamente esa misma unidad. Vamos a ponerla aquí en la respuesta y ahora podemos operar los números. Aquí la operación simplemente sería 55.4 por 1 dividido en 30. Y eso nos da lo siguiente. Tenemos al 55.4 dividido en 30, lo cual nos da 1,846. Como ven, estoy manejando nomás un decimal, así que redondeemos esto. Si quitamos al 6, tendríamos un 5 acá, y si quitamos al 5, quedaría un 9 aquí, o sea, 1.9 moles de el metano. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Ahora que ya hemos calculado esto, vamos con este paso. Transformemos estas moles de metano en moles de oxígeno. Y de nuevo necesitamos un factor de conversión, que se ve de esta manera. Aquí he puesto a los 1,9 moles de metano que queremos transformar y vamos a multiplicarlos. Arriba vamos a poner los moles de oxígeno, que es a donde queremos llegar, y abajo las moles de metano. Esta relación es exactamente la relación que tenemos aquí en la ecuación. 7 moles de oxígeno siempre van a reaccionar con 2 moles de metano. Así que operemos nuestras unidades, dividimos acá, obtenemos moles de oxígeno, que es exactamente a donde queremos llegar, y tenemos que operar estos números. Sería 1,9 por 7 dividido en 2. Así que hagámoslo aquí, 1.9 por 7 dividido en 2, y eso nos da 6,65, que redondeado sería 6,7. Ahora que hemos obtenido esto, lo podemos comparar contra lo que el ejercicio nos está dando. Esto lo que quiere decir es que estos 55 gramos van a reaccionar completamente solamente si tenemos 6.7 moles de oxígeno, pero el ejercicio nos está dando realmente 2.8 moles de oxígeno.
Lo que quiere decir es que cuando la reacción se esté llevando a cabo, estos 2.8 moles se van a acabar antes de que toda esta cantidad de metano logre reaccionar. Lo que quiere decir es que el oxígeno va a ser el reactivo que limita la reacción, mientras que el metano va a ser ese reactivo que está en exceso. Y ahora que ya sabemos esto, entonces ahora sí podemos calcular las cantidades de producto que se generarán a partir de la reacción de estas dos cantidades, y eso lo vamos a hacer tomando este como el referente para hacer los cálculos. Empecemos por el dióxido de carbono. Así que he puesto aquí 2,8 moles de oxígeno, que es la cantidad que tenemos de reactivo que va a estar disponible, y aquí ponemos moles de O2 y moles de CO2. Necesitamos la relación estequiométrica. Como vemos aquí, es de 7 a 4. 7 moles de oxígeno generan 4 moles de dióxido de carbono. Operemos las unidades, las moles de oxígeno dividen las de oxígeno, nos da 1 multiplicado por las moles de oxígeno, nos va a dar de nuevo moles de CO2. Después de esto, podemos operar a los números. Tendremos que multiplicar 2.8 por 4 y dividirlo en 7. Entonces sería 2.8 por 4 dividido en 7. Y eso nos da 1,6. Esta sería la cantidad en moles de dióxido de carbono producida con esta mezcla. Pero como el ejercicio nos lo está pidiendo en gramos, pues ahora tenemos que hacer este paso. Pasar estas moles a gramos. Para hacer esta conversión, usamos este factor de conversión y necesitamos el peso molecular del dióxido de carbono. Igual que lo hicimos antes, nada más necesitamos sumar el peso del carbono más 2 veces el peso del oxígeno. Como lo vimos antes, el peso del carbono es 12 y el del oxígeno es 16. Entonces la operación sería tomar el 12, que es del carbono, más 2 veces 16, que es el del hidrógeno. Y eso nos da 44. Quiere decir que un mol de dióxido de carbono pesará 44 gramos. Operemos las unidades. Nos queda gramos de CO2. Y ahora operemos los números. Tendríamos que multiplicar 1.6 por 44 y dividirlo en 1. 1.6 por 44 dividido en 1. Lo cual nos da 70.4. 70.4 gramos de dióxido de carbono es lo que se generará cuando ponemos a reaccionar estos 2,8 moles de oxígeno con la cantidad suficiente de etano. Ahora podemos calcular al agua. Para hacer esto seguimos un camino similar. Vamos a tomar los moles de oxígeno y transformarlos en moles de agua, cosa que ya hicimos aquí, y luego esas moles de agua transformarlas en gramos. En este caso, esos 2,8 moles también los multiplicamos por un factor de conversión. Aquí tenemos los moles de oxígeno y arriba las moles de agua. Pero aquí la relación estequiométrica va a cambiar. Miremos cuál es. Tenemos que 7 moles de oxígeno van a generar 6 moles de agua. Eso es lo que vamos a poner aquí. Y ahora, igual que hicimos antes, operemos las unidades, obtenemos moles de agua, y ahora operemos los números. Sería 2,8 por 6 dividido en 7. 2,8 por 6 dividido en 7. Obtenemos 2.4, y esas 2.4 serían moles de agua. Y ahora ya podemos tomar esto y pasarlo a gramos de agua. Lo que sería con este factor de conversión que tenemos aquí. Tenemos las 2.4 moles de agua, las vamos a multiplicar por el peso molecular, cancelamos las moles, y cuando multiplicamos el 2.4 mol por 18, eso nos da 43 gramos de agua. Esta es la cantidad que obtenemos al hacer reaccionar completamente estas 2,8 moles de agua. Entonces, como ya obtenemos las cantidades de producto que nos estaba pidiendo el ejercicio, ahora sí podemos calcular cuál es el exceso que va a sobrar luego de que esto reaccione con la cantidad apropiada de esto. Para hacer ese cálculo necesitamos saber cuánto de esto se va a consumir. Eso lo que quiere decir es que vamos a tomar estos 2,8 moles de oxígeno y los vamos primero a transformar en moles de etano, y posteriormente cuando tengamos esa cantidad los vamos a pasar a gramos para poderlo comparar con esta cantidad. Entonces empecemos con esta parte que, como para variar, se va a hacer con un factor de conversión. Ese factor de conversión se ve como lo que tenemos aquí. De nuevo, moles aquí arriba, moles aquí abajo de oxígeno, y vamos a llegar a moles de etano. Tenemos que ver la relación estequiométrica. En este caso, 7 moles de oxígeno reaccionarán con 2 moles de etano. Vamos a poner eso aquí. Como siempre, podemos operar las unidades. Nos queda moles de etano, que es exactamente lo que queríamos, y ahora podemos operar los números. En este caso tendríamos que multiplicar 2.8 por 2 y dividirlo en 7. Entonces tenemos 2.8 por 2 dividido en 7. Eso nos da 0,8. Ya estamos cerca, pero estas moles
como en el otro caso, no las podemos comparar directamente con estos gramos porque son unidades de cantidad de sustancia diferentes. Así que vamos a transformar esto en gramos. Esa conversión se ve como lo que tenemos aquí. Entonces los 0,8 moles de etano que habíamos obtenido los vamos a multiplicar por el peso de una mol de etano, que como hemos visto antes es 30 gramos. Cuando hacemos la operación de unidades obtenemos gramos de etano y al operar los números obtenemos 24. ¿Qué quiere decir? Que cuando estas 2,8 moles de oxígeno reaccionan completamente con el etano, lo que se va a gastar son 24 gramos. El resto de lo que teníamos inicialmente es exceso. Así que tomemos estos dos y restémoslos para saber cuánto es ese exceso. Al hacer eso, obtenemos que ese exceso es de 31,4 gramos de etano. Es decir, esta cantidad va a quedar sin reaccionar. Bueno, espero que les hayan gustado estos dos ejercicios. Sé que las cosas se complicaron un poco más, pero como pueden ver son algo repetitivas y ya le vamos cogiendo práctica. Vamos a terminar aquí el video porque ahora viene el último video en el que vamos a desarrollar dos ejercicios más, pero que son un poquito más difíciles. De nuevo, tómese un break y nos vemos allá.